guianza de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Evangelio, conocido popularmente como Evangelio según San Marcos, en muchos manuscritos antiguos solamente aparece el título según Marcos. Y más adelante, a medida que el término evangelio se fue dando a conocer, aplicado a la vida, a la historia y al ministerio de Jesús, pues se completó la frase que hoy día, o la expresión que usamos para referirnos a este libro como el Evangelio según San Marcos. De hecho, el mismo libro inicia con una expresión muy interesante: principio del Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno que Marcos diga el Evangelio de Jesucristo, porque al final usted y yo sabemos que el Evangelio trata ¿de quién? De Jesucristo. La esencia de lo que conocemos como el Evangelio se trata de Jesucristo y nadie más. Sabemos que hay muchos tipos o personas o grupos que hablan de un tipo de evangelio. Se habla de evangelio de la prosperidad, se habla del evangelio de cláralo y recíbelo, se habla del evangelio de muchísimas cosas. Nosotros creemos en el evangelio de Jesucristo. Y qué bueno saber, porque recuerden que la vida de Jesús, hay aspectos de su vida, de su ministerio, que no lo sabemos. Solamente lo que Dios quiso que supiéramos de Jesús, lo tenemos allí. Pero lo tenemos desde diferentes perspectivas. Por eso tenemos Mateo, por eso tenemos Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. 4 libros dedicados a la obra, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el mismo apóstol Juan, escribiendo en su evangelio, dijo que hay muchísimas cosas más de Jesús que si se escribieran no cabrían en las grandes bibliotecas del mundo, por así decirlo, como una forma de expresar claramente que hubieron muchas cosas que Jesús hizo que no la tenemos a mano. Lamentablemente hay muchos libros y cuentos que se han dicho por allí sobre la historia de Jesús, y una vez recuerdo algo que leía de la infancia de Jesús, oigan esto, donde ese libro pretendía decir que Jesús, siendo niño, realizaba muchos milagros. Y siendo niño hacía muchas cosas por ahí que la Biblia no lo registra. Sin embargo, nosotros entendemos que a partir del inicio del ministerio terrenal de Jesús, a los 30 años, es donde se inicia oficialmente su obra desde este sentido. Él escoge a sus discípulos, Él se prepara, y eso es lo que pretende mencionarnos el Evangelio según San Marcos. Debo decirle que este Evangelio es el más corto de todos. Es el más corto, y a diferencia de Mateo, con 28 capítulos, y la mayoría sobrepasan los 20, Marcos, aunque no narra todo lo que quizás otros mencionaron, pero vemos algo tan interesante, y es que mientras Mateo estaba interesado en mostrarle a estos judíos que Jesús era el Mesías que habría de venir a través de las profecías que se cumplen en él, a través de como él mismo lo presenta en Mateo capítulo 1, esta genealogía, para que ellos vieran que Jesús viene de Abraham, que Jesús viene de David, Marcos no inicia con esos datos de su descendencia, sino más bien Marcos inicia presentando de una vez el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Cristo. Por eso dice principio del evangelio de ¿quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que te está diciendo allí el texto, el mismo Marcos, es que lo que él va a tratar ahora mismo tiene que ver con el ministerio del Señor. Ahora bien, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva Marcos quiere hablarle a este grupo de gentiles, básicamente? Y es desde la perspectiva de un Jesucristo en acción.
En este mismo capítulo 1 observamos que se mencionan varios milagros de Jesús. Mientras Mateo está enfocado en presentar a ese maestro, todos los discursos de Jesús, el famoso Sermón del Monte, aquí Marcos quiere minuciosamente presentar paso a paso todo lo que hizo, aunque no nos da todos los detalles, pero él quiere darnos, mencionarnos aquí todo lo que Jesús hizo. Es interesante saber que la mayoría de los comentaristas sostienen que Juan Marcos fue el escritor de este libro. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, le llama Marcos mi hijo. Y cuando nosotros vemos, diríamos, los antecedentes de este Marcos, hijo de María, donde se reunía un grupo de creyentes del primer siglo, que era sobrino de Bernabé, de Chipre, y al principio, y un caso bastante conocido sobre esta división que se dio entre el apóstol Pablo y Bernabé por causa de su sobrino. Sin embargo, más adelante, cuando Pablo escribe sobre Marcos, dice: este me es útil. Mateo era discípulo de Jesús. Juan, que escribió, era también discípulo de Jesús. Lucas no era discípulo, pero sabemos que escribió su tratado a Teófilo. Marcos, muchos entienden que está registrando las memorias del apóstol Pedro. Al él decirle Marcos mi hijo, y como Pedro estaba en Roma, y Marcos no era una figura, diríamos, prominente desde el punto de vista humano, sin embargo, Dios lo escoge para plasmar un hecho tan trascendental que usted dirá: ¿y por qué 4 evangelios y no 5, no 6 o un solo? Son 4 maneras de ver el ministerio de Jesús, y Marcos está centrado en presentar, demostrar a través de su poder que Jesús es el Mesías que había de venir. Pero como todo lo que Dios hace, lo hace en orden, lo hace según su beneplácito, Jesucristo no vino y se apareció de repente, sino que ya todas las escrituras desde el Antiguo Testamento hablaban de lo que Jesús iba a hacer a través de los profetas. Y cuando llegamos aquí, hay un personaje sumamente importante llamado Juan el Bautista. Vamos a leer un poco. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Prácticamente aquí nosotros estamos viendo que el que Juan el Bautista sirviera de precursor de Jesucristo corresponde no a capricho de Juan, sino al cumplimiento de una profecía que se registra en Malaquías y que se registra también en Isaías. Por eso algunos manuscritos, cuando dice allí como está escrito en Isaías, algunos lo ponen como en los profetas, porque no solamente Isaías habla sobre esto, sino también otros profetas. ¿Cuál era la labor o el propósito, el objetivo de Juan el Bautista? ¿Sabe qué? Preparar el camino. Y déjeme decirle algo, hermanos. Usted y yo, porque estamos hablando aquí de la primera venida de Jesús, de su ministerio terrenal, pero usted y yo, ahora en nuestros tiempos, que tenemos una encomienda bastante grande, que esperamos la segunda venida del Señor, cuando predicamos el Evangelio, cuando le hablamos a toda criatura como Él nos mandó, de alguna manera u otra estamos preparando el camino para que el Señor venga. La Biblia dice que este Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y eso es lo que debemos de hacer. Juan el Bautista, la primera venida de Jesús, tenía que preparar a esa generación para que pudieran recibir al verdadero Mesías, no a un impostor, sino al que realmente estaba profetizado.
Y por eso dice el versículo 4 que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El pueblo necesitaba tener esa conciencia clara. Y me llama la atención porque si usted conoce la vida, la biografía de Juan el Bautista, se dará cuenta que la forma peculiar de Juan el Bautista es que Juan no minimizaba la realidad del pecado. Juan, si tenía que hablarle a cualquier persona que es pecador, no importa si era Herodes, no importa si era el más bajo, a cualquiera Juan le decía: arrepentíos. Palabras, términos que quizás en nuestra época ya han ido pasando de moda. Porque ya hay iglesias donde la palabra arrepentirse o pedir perdón a Dios ya prácticamente se borró del diccionario cristiano. Hay iglesias que si usted dice a una persona: arrepiéntete de tus pecados, no diga eso, porque es que eso ofende a la gente. A la gente no le gusta escuchar eso. Y Juan en su tiempo no estaba para complacer a la multitud. Juan estaba para complacer a aquel que lo llamó para preparar su camino. Tanto así que cada vez que mientras más gente se añadían a Juan en el Jordán, realmente Juan nunca atrajo a la gente para sí, ni era su propósito tampoco. Por eso el apóstol Juan, cuando tiene que hablar, Juan el apóstol, cuando tiene que hablar de Juan el Bautista, fíjense cuántos Juanes había en la Biblia, tiene que decir: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabe qué decía Juan? No soy yo. Detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. A pesar de todo eso, Juan nunca dijo: aquí soy yo soy el hombre aquí. No, nunca. Juan tenía su misión y su propósito bien claro. ¿A qué Dios lo había llamado? Juan el Bautista, dice la Biblia, salían a él, versículo 5, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando que sus pecados. Juan le hablaba, le predicaba de Jesús y de todo lo que habría de hacer, del reino de Dios que habría de llegar. Pero para esto, la clave de todo esto, ellos debían de arrepentirse de sus pecados. Juan no bautizaba de forma masiva, como pudiéramos decir: vengan todo el mundo que lo vamos a bautizar. Como hoy día quizás tantas técnicas que se usan para llamar la atención de la gente o para convertirlos, entre comillas. Juan predicaba de arrepentimiento, pero dice la Biblia que todo el que pasaba por ahí, dice la Biblia, confesando que sus pecados. Y cuando hablamos de confesar pecados, no es como hoy día que cualquier persona puede decir que se convirtió a Cristo, por ejemplo. O la tendencia natural de nuestros tiempos es que si alguien levantó la mano, la expresión clave es: ya se convirtió. Eso lo decimos nosotros. Pero Dios conoce el corazón de cada persona. Y Dios sabe si esa persona lo que hizo fue que levantó la mano porque lo que quería era que oraran en la iglesia por él o por ella, o porque se sentía mal en ese momento y quiso levantar la mano. Una persona verdaderamente arrepentida confiesa sus pecados. El arrepentimiento delante de Dios no es solamente un asentamiento con la cabeza de que sí, es verdad. Yo tengo que entender y confesar que soy pecador. Juan no agarraba como muchos predicadores hoy día: vengan todo el mundo que en el nombre de Jesús arrepentidos, convertidos. Y cuando confesaban sus pecados, ahí estaban todos siendo bautizados. Qué bueno sería que muchos de nosotros hoy día aprendiéramos que no hay que forzar a nadie para arrepentirse. Usted predica la palabra y que el Señor haga la obra. ¿Usted sabe lo que pasó cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2? Y comenzó a hablar cómo traspasaron a Jesucristo con esa gran predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Dice la Biblia que luego, oigan bien,
que luego de que ellos escucharon ese mensaje del apóstol Pedro, se compungieron de corazón. Y ellos mismos se hicieron el llamado. El apóstol Pedro no tuvo que decir más nada. Predicó la palabra y ellos mismos se hicieron el llamado. ¿Sabe qué dijeron? ¿Qué haremos? Y en ese contexto, Pedro le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pues el apóstol Juan tenía bien claro a qué Dios lo había enviado, qué debía de hacer y qué la gente también tenía que hacer. Pero Juan no era muy atractivo, quizás. No tenía una forma física, una apariencia que la gente pudiera decir, oye, pero este es un... Miren cómo estaba. Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Una vida salvaje, una vida propia de los que están totalmente apartados o desconectados de la ciudad. No había ningún atractivo en Juan ni siquiera para verlo como un gran hombre, pero sin embargo él tenía un arma muy poderosa, lo que Dios le había dado, el poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando alguien va a venir a Cristo, amados, no va a depender de qué tan bien usted se vea o qué tantas cosas usted tenga. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese usted ver un hombre en la calle vestido como Juan. Claro, quizás no puede ser que no aparezca, pero una persona vestida como Juan en la calle, la primera impresión que le da a la gente es, no, pero se tiene problemas en la cabeza. Y yo voy a escuchar a ese hombre. Pues así mismo pasa. Al mismo Jesucristo lo rechazaron los judíos, porque tenían una perspectiva de cómo debía ser el Mesías, que al final a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan el Bautista no estaba impresionando o no quería impresionar con otras cosas. Simplemente vivía una vida como un nazareo y predicaba. Oigan lo que decía este mensaje de Juan el Bautista. Oigan lo que decía: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Eso debemos entenderlo usted y yo cada día. Que no se trata de nosotros, que se trata de darle la gloria a Dios. Juan el Bautista no predicaba para que la gente lo vieran a él como el poderoso o como el hombre que viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dicho sea de paso, en el Evangelio de Marcos nosotros podemos encontrar algunos términos que no aparecen en los otros evangelios. Por ejemplo, encorvado, hay algunas expresiones que corresponden al lenguaje de los romanos o lo propio de ellos. Por ejemplo, centurión, y algunas definiciones que da Marcos allí para explicar, porque está indicando aquí quiénes son sus destinatarios. Quizás a simple lectura en nuestro idioma español no lo podemos percibir, pero hay algunos términos que usa Marcos acá que denota claramente sus destinatarios, que no eran originalmente judíos, sino gentiles, muy especialmente los romanos. La humildad de Juan el Bautista, la vida simple que él vivía, pero eso no le quitaba a él el denuedo y el énfasis que hacía para predicar y para hablarle de Cristo. Yo pregunto, a raíz de lo que vemos en Juan hasta este momento, cuando usted le comunica el evangelio a alguien, ¿qué es lo que más le interesa que la persona se lleve o se quede con ese mensaje? Que usted puede hablar muy bien, que usted es una persona entendida, que usted conoce, o simplemente que usted no es digno, como decía Juan, de desatar la correa del calzado. Se puso por abajo. Y más adelante vemos a un Juan diciendo, cuando le hablan de cómo Jesús iba creciendo en su ministerio, ¿sabe lo que dijo él?
es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Nunca se atribuyó la gloria. ¿Cuánto debemos de aprender de Juan el Bautista hoy día para poder preparar el camino de la segunda venida de Cristo y entender que el Evangelio, como dice aquí Marcos, el Evangelio trata de Jesucristo, el Hijo de Dios? El Evangelio no trata de nosotros. Nosotros, al todo lo contrario, nosotros no merecíamos ni siquiera tener la gracia, la bendición, ni siquiera de predicar el Evangelio por causa del pecado. Cosas que los ángeles, dice la Biblia, anhelan. Y sin embargo, Dios nos dio este ministerio de la reconciliación. Pero debemos de pedirle a Dios que ponga en nosotros ese mismo sentir que hubo en Juan el Bautista, que estuvo dispuesto a predicar con denuedo, no importa el estatus social de quien sea, arrepiéntanse. Y Juan no era alguien que le encantaba a la multitud solamente. Juan solamente bautizaba a los que se arrepentían y confesaban, dice la Biblia, sus pecados. Juan no cristianizaba a la gente. Juan estaba preparando a la gente para que recibieran al Mesías. Cuando usted predique a Cristo, no lo predique para que la gente se centre en usted. Muchos predicadores hoy día, se ha hecho de moda esto. Muchos predicadores de hoy día están más preocupados con que la gente le siga a ellos que a Cristo Jesús. Y debemos de pedirle al Señor que quite de nosotros cualquier pensamiento parecido. Porque cuando a Juan se le hablaba de Cristo, él decía, yo no soy digno, tengo que menguar, que sí, que crezca. Porque él decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Ese es el Señor Jesucristo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. Esto es más simbólico, esto es más preparatorio, pero lo que viene después es algo integral, es algo que tiene que ver con una transformación completa de nuestras vidas. La gente no podía entender esto. Y déjeme decirle que la vida de Juan el Bautista, y más adelante lo vamos a ver, no terminó muy bien desde el punto de vista humano. Porque Juan el Bautista estaba totalmente contra la corriente. Imagínense esos grupos religiosos, esos fariseos, esos escribas y todos esos grupos que cada vez que se levantaba un maestro por ahí estaban preparados por si había que hacer cualquier cosa en contra de ellos. Tenían el Sanedrín a favor. Cualquier cosa levantaban un chisme para ir donde los gobernadores. Siempre estaban ahí. Y Juan el Bautista nunca tuvo temor de hablar de Cristo. Y al final dice la Biblia que se fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Más adelante vamos a ver todo eso. Pero Juan no tenía miedo a que eso sucediera. Juan estaba claro de lo que él estaba haciendo. Yo pregunto, cuando usted le habla de Cristo a la gente, ¿usted tiene qué temor usted tiene? Tenemos que predicar a Cristo. Independientemente, tenemos que predicar a Cristo. Y el resultado se lo dejamos al Señor. Pero no podemos tener miedo, temor de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Juan el Bautista es el ejemplo perfecto de alguien que cumplió su propósito sin temor a lo que podía pasar. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Porque no solamente los que estaban allí, estamos en el versículo 9, sino que Jesús mismo fue allá. Eso era parte del propósito de Dios, de que Jesús fuera bautizado por Juan. Y aquí nos muestra, vamos a leer un poco, versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia. Noten que lo que hace Marcos, el relato de Marcos es breve. Hay otros en Mateo y en Lucas, paralelismo aquí o paralelos, que te amplían un poco este detalle. Por eso nos damos cuenta que el propósito de Marcos no es dar todos los detalles en sí, sino presentar cronológicamente lo que fue sucediendo en la vida de Jesús. Pero es interesante ver que entre todas las personas que iban allí, hubo algo que tuvo que darse para que el mismo Juan y los que podían estar allí entendieran del que el que venía aquí ahora no era un simple hombre igual que todos los demás. Ese era el distintivo de lo que ya Juan había dicho: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hay muchas personas que ilustran al Espíritu Santo como una paloma a partir de este texto, sobre todo cuando dice que al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hay muchos logos de iglesias, muchos logos de toda clase representando al Espíritu Santo como paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, usted y yo lo sabemos. Cuando la Biblia dice como paloma, es una comparación, la forma en que fue y se posó sobre él. Y esa voz del cielo le dijo a todos allí claramente: tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. ¿Sabían algo? Hay grupos religiosos que piensan que cuando Juan bautizó a Jesús, y yo vi una de las imágenes más absurda, pudiera decir yo, con respecto a este relato, y es que presentaba a Juan el Bautista y presentaba a Jesús, y Juan el Bautista echándole agua en la cabeza a Jesús. Ustedes saben que en el catolicismo se cree por muchos años en el bautismo por aspersión. La prueba contundente de que el bautismo es por inmersión, bajando el agua y subiendo, está en el río Jordán. ¿Qué hacía Juan en un río bautizando? Mejor él podía tener un tanque de agua cerca de su casa. Vengan aquí que a todo el que venga le voy a echar el agua en la cabeza. No es así, porque el bautismo tiene un simbolismo que más adelante lo vemos en las Escrituras con respecto a la vida vieja y la nueva vida en Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección. Sin embargo, para que ustedes vean hasta dónde llegan las posturas, que lo que es obvio lo pasamos por alto. Juan el Bautista no estaba bautizando en el Jordán echándole agua a la gente en la cabeza, bajando y subiendo. Ese es el bautismo real, ese es el bautismo original. Por eso debemos también tener mucho cuidado con muchas corrientes. El famoso bautismo de infantes, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, igual por aspersión. Imagínense por un momento que ya de por sí sabemos que cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que muestra la Biblia. Pero imagínense un niño que le practiquen el bautismo por inmersión. Piénselo por un momento. A un niño que lo bajen y lo suban. ¿Habrá una madre o un padre que diga que sí? Puede aparecer de todo, pero ese no es el modelo bíblico. Todos los que fueron bautizados, que vemos allí, fueron personas que confesaron que sus pecados. A diferencia de todos, Jesús no fue a confesar sus pecados con Juan. Jesús, como dice esa voz de los cielos: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los demás confesaban sus pecados. ¿Por qué era necesario esto? Todo lo que vemos allí tiene que ver con el cumplimiento. Jesús cumplió paso a paso lo que se había dicho acerca de él. No hay saltos. De hecho, había cosas que el mismo Jesús hacía y él mismo decía: mira, ve a tal sitio, toma esto para que se cumpla la Escritura. Él estaba bien consciente a lo que Dios le había enviado. Sin embargo, como todo ministerio, aquí hay un principio interesante que vamos a ver. Todo ministerio tiene su oposición. Miren lo que pasó ya cuando Jesús inicia, cuando tiene ya la luz verde para iniciar, porque era
Esta era la señal para el inicio del ministerio terrenal de Jesucristo, el haber sido bautizado por Juan. A partir de ahí entonces viene ese famoso episodio, versículo 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto, ¿cuántos días? 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto es muy interesante porque aquí Marcos añade un elemento o algo que quizás no se detalle en otros evangelios. Sabemos que fue tentado por Satanás, sabemos que los ángeles estaban allí, pero dice aquí que estaba con las fieras en el desierto. Ahí usted puede ponerle chacales, jabalís, hienas, leopardo, todo lo que usted pueda mencionar allí. ¿Y por qué tiene que mencionar con las fieras? Porque ya de por sí dice la Biblia que era tentado por Satanás. Algunos entienden que esto, ya el desierto habla de aislamiento, de soledad, pero la mención de fieras indicaría también los peligros del desierto. Porque a veces pensamos que Jesús fue al desierto. Sí, pero no era que el desierto era un ambiente peligroso también. No era un ambiente tan fácil. Y allí estaba Jesús 40 días, demostrando realmente que Él es el Todopoderoso. Imagínese usted a nuestro Señor Jesucristo, que aquí no se menciona la palabra o el término ayuno, sí sabemos que estaba ayunando, pero 40 días siendo tentado por Satanás con estas fieras, sin embargo era necesario que lo pasaran. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo pasara por ese proceso. Ya de por sí sabemos que Él es Dios. Ya sabemos que este ejemplo de Jesucristo nos debe de servir también a nosotros a la hora de servir a Cristo. Y hay un principio muy interesante. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase de gente o expresiones de cristianos que dicen que cuando más usted se compromete en servir a Cristo, más situaciones se le presentan en su vida. Porque el enemigo nunca va a estar contento cuando usted quiere servir a Dios con todo empeño, con toda sinceridad, con toda integridad. El enemigo no se agrada cuando usted dice, tengo algo, un proyecto, tengo algo, quiero servir. Siempre van a haber obstáculos en nuestras vidas. Porque el enemigo lo menos que quiere es que un cristiano le sirva y adore a Dios en espíritu y en verdad. El enemigo se opone tajantemente, pero él estaba tentando al Señor Jesucristo. Y una vez más ahí se demuestra el poder del Señor. Hay muchos que han querido imitar a Jesucristo. Recuerdo de una vez un predicador que dijo que duró 41 días ayunando. ¿Por qué 41 días? Jesús duró 40 días. Ya sabemos de otros personajes, de Moisés, de Elías. Pero hay personas que ven la Biblia como que un mandato bíblico, por ejemplo. Jesús ayunó 40 días y comenzamos a imponer cargas que la Biblia no nos manda hacer. Los ayunos de 40 días en la Biblia son milagrosos. Solamente Dios puede permitir que una persona dure tanto tiempo sin comer, sin ingerir agua. Sin embargo, muchos por ahí hacen la rivalidad de querer ser más que Cristo, más que el Maestro. 41 días ayunando. Y muchos, tristemente, como ya lo sabemos, han muerto. Han muerto en el intento. Jesucristo ayunó. Jesucristo estuvo 40 días. Moisés sabemos que cuando estaba allí para recibir las tablas y otros más, pero eso no es una ordenanza bíblica de que un cristiano tenga que ayunar 40 días, 40 noches o 50 días, cuantas veces quiera. Usted puede dedicarse un tiempo al Señor, porque eso sabemos que es bíblico el ayuno. Pero cuidado si en algún momento queremos superar a Jesucristo, que a veces es la meta de algunos. Yo tengo que ser más que Jesucristo.
Pensemos como Juan el Bautista. Viene uno que es que más poderoso que yo. Y todo lo que nosotros hacemos, por encima de todo, debe ser para la gloria de Dios. Que yo me fui al desierto, como una vez decía el pastor aquí, José Benítez, de un grupo de jóvenes que les gustaba ir al desierto, a los montes, como le llaman aquí, a los montes. Y duraban por ahí varios días que ni las familias sabían de ellos. Y cuando bajaban de ahí, ¿y cómo te fue por ahí? No, chacho, yo ahí el Señor me dio una unción cuando me metí por ahí, ahora yo vine con más poderes. ¿Cuál es el propósito de eso? Todos los ayunos que vemos en el Antiguo Testamento tienen que ver con afligir el alma. Los ayunos bíblicos del Antiguo Testamento, que de hecho había un famoso día de expiación, tienen que ver con humillación, tienen que ver con apartarse de toda clase de pecado y cosas que hacemos. Y era un ayuno de un día, el día de expiación. Con el tiempo se fueron creando varios ayunos y ya lo sabemos. Hasta los fariseos en el Nuevo Testamento vemos que dice: doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. La ley no decía eso. Ellos se habían inventado sus propios días de ayuno. Cuidado si nosotros nos enfrascamos en cosas que la Biblia no nos está mandando a hacer. Usted puede ayunar muchas veces en su vida, pero entonces ¿de qué nos vale decir que ayunamos si inmediatamente salimos de la casa a cualquier vecino que me dice cualquier cosa, le respondo de una manera incorrecta? Es que no se trata de eso. No se trata de qué tanto tú le haces quizás una huelga de hambre a Dios. Se trata de que pedirle cada día al Señor que quebrante nuestros corazones y que podamos obedecer su palabra. Jesús fue tentado, estuvo con las fieras, estuvo esa oposición, pero inmediatamente después de esto, usted va a escuchar muchas veces en Marcos, que es el que más usa esta expresión, después de esto, inmediatamente, todo eso usted lo va a ver muy a menudo en este evangelio, a diferencia de los demás, porque es lo que quiere Marcos destacar. Después de esto, siguiendo esto, y hizo esto. Ahí usted ve la brevedad por la cual él nos da muchos detalles en cada uno de esos episodios. Aunque está dentro de la categoría de los evangelios sinópticos, que son Mateos, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos, los que más parecido tienen y paralelos en cuanto a sus episodios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya lo que Juan dijo, el ministerio de Juan había llegado a su punto máximo. Ahora Jesús inicia su ministerio en Galilea predicando de que ya lo que el mismo Juan había dicho ya se había acercado. Por tal razón, las personas, todos debían de arrepentirse y creer en el evangelio. Todas esas personas que fueron bautizadas por Juan, cuando vieron a Jesús, le siguieron. Cuando vieron a Jesús, que el mismo Juan en una ocasión tuvo que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús hizo muchas cosas dentro de su ministerio terrenal. Y si usted observa el llamado a los apóstoles, aquí se presenta a 4 pecadores. Miren la forma en que Jesús llama a las personas. Observen: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros le siguieron. Aquí Marcos te está dando brevemente la manera en que Jesús llama a cada uno de estos hombres, que regularmente esa era parte del oficio principal en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Abraham se dedicaban los pastores de ovejas, había muchos tipos de... Pero aquí la pesca era muy común en esos tiempos. Y era normal que los hombres estuvieran pescando. Pero oigan la expresión que usa Jesús: os haré que pescadores de hombres. Como yo le decía una vez a mis estudiantes, una cosa es, y ahí es que se traban la lengua algunos, ¿cuál es la diferencia entre pecador y pescador? Porque todos los pescadores son pecadores, pero no todos los pecadores son pescadores. ¿Usted entendió eso, hermano? No es un trabalengua, pero lo voy a repetir. Todos los pescadores son pecadores, pero no todos los pecadores son pescadores. Anótelo por ahí, después usted me dice qué entendió. Pero Jesús le está diciendo a ellos: os haré pescadores de hombres. En pocas palabras, Jesús le va a dar una orientación a su vida. Lo que ustedes están haciendo para alimentarse, para comercializar o para hacer cualquier cosa, ahora yo quiero que ustedes me sigan, porque ustedes van a ser parte de ese gran equipo para atraer y buscar personas al arrepentimiento. Así como el Señor le dijo a Pedro, aquí llamado Simón todavía, luego le cambió el nombre, a Andrés, a los hijos de Zebedeo, a todos ellos, ¿sabía usted que Dios también nos ha llamado para ser pescadores de hombres? Para nosotros, a través de la predicación del Evangelio, predicarle a la gente y que la gente pueda entender la necesidad de Cristo en sus vidas. Si lo viéramos desde esa perspectiva, yo pregunto, ¿está haciendo usted eso? ¿Hace qué tiempo no sale a pescar? ¿Soy del tipo de cristiano que me gusta ver a los otros pescando? ¿O yo voy a entender que para Dios todos nosotros tenemos que aprender y pedirle la guianza al Señor para ser pescadores de hombres? Y cuando hablamos de pescadores, lo hablamos en el contexto de usted predicarle el Evangelio a las personas. Todo cristiano, sea líder o no líder, a predicarle a toda criatura. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pedro, Juan, todos ellos, al principio, Jesús tuvo que hacer un trabajo en su vida. Jesús lo llama aquí, pero fue un proceso largo en su vida para luego enviarlo como apóstoles. Primero fueron discípulos, luego fueron apóstoles. Primero pasaron por el proceso de enseñanza del maestro, pero luego, como significa la palabra apóstol, fueron enviados. Primero Dios prepara y luego envía. Y eso fue lo que Dios hizo con estos hombres. Aquí solamente vemos la parte del llamado, donde Jesús simplemente le dice: venid en pos de mí. Jesús no le puso algo en la cabeza para que vinieran a seguirlo, porque ya esas personas habían escuchado de Jesús, habían sido preparados por el ministerio de Juan y ahora siguieron a Jesús. Eso es como cuando llega el tiempo de la cosecha. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Plantó. Otros riegan. Y aquí Jesús está llamando a aquellos para que le sigan. Entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabe. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
y el espíritu inmundo, sacándole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Saben qué? Eso es lo que pretende Marcos mostrar. El poder de Jesús. Cómo Jesús, a través de su ministerio y su vida, demostró ser el Mesías. Fíjense la gran comparación. ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué enseñanza es esta? Alguien que tenía autoridad. Mientras muchos de esos maestros de la época citaban a otros para revestir de autoridad sus palabras, ¿sabe qué decía Jesús? Yo os digo. ¿Usted entiende eso? Porque a veces nosotros en esta época también, para revestir de autoridad nuestras palabras, decimos que fulano dijo en su libro, que el otro dijo. Jesús no necesitaba revestir de autoridad sus palabras. Cuando él iba a decir algo: oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo que debe ser así. Por eso lo demostraba con sus palabras, pero también con sus hechos. Y aquí estos maestros quedaban totalmente asombrados en ver que Jesús pasaba de la teoría a la práctica, algo que ellos no podían hacer. Porque Jesús hablaba del reino, hablaba de todo lo de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que entraba en las aldeas, entraba en los días de reposo, entraba por la sinagoga, iba por allí, y si habían personas con enfermedades, con diversas situaciones, eso no limitaba el ministerio de Jesús. Al contrario, era parte de su ministerio, porque él vino a sanar a los oprimidos, a los afectados de toda clase de mal. Imagínese usted el impacto que debió haber causado en la gente, en estos que estaban aquí, esos escribas, al ver que una persona con un espíritu inmundo, Jesús en esa plática que tuvo con ellos, ¿sabe lo que le dijo? Él no le respondió a esa persona, él vio más allá. Y ¿sabe lo que le dijo? Cállate y sal de él. Jesús estaba viendo que esa persona estaba hablando por un espíritu inmundo, estaba endemoniada prácticamente. Y así mismo Jesús siempre, al ser Dios, que esto es una demostración, lo hizo una vez con Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, que esto ni te acontezca, hablando de la cruz. Le dijo, ya ustedes saben lo que le dijo a Pedro: cállate, Satanás. Esto que Jesús sabe, esos maestros no lo podían saber. ¿Cómo podía un maestro distinguir eso? Solamente alguien que, como Jesucristo, Dios, podía decirle. Y déjeme decirle que para esa época, ver a un maestro hablando con esta autoridad era sorprendente. Pero la gente no está, muchos de esos líderes no estaban preparados para esa conversación. Estaban dispuestos mejor a sacrificarlo, a decir que era por el demonio o adjudicarle otra cosa a lo que evidentemente estaban viendo el poder de Dios. Muy pronto, como era natural, dice la Biblia en el versículo 28, se difundió la fama de Jesús, que eso era algo que también le preocupaba también a esos líderes. Oye, que este hombre lo está conociendo todo el mundo ahora por lo que hace. Invéntate algo, vamos a hacer un milagrito ahí a ver si la gente nos sigue también. No lo podían hacer, porque quien lo estaba haciendo era Dios hecho carne. Y muchos quisieron a lo largo del tiempo hacer lo que los apóstoles hacían, pero no se les dio tampoco. Porque lo que Dios da no es como el mundo lo da. Y esto que Jesucristo hizo es una demostración de su poder. Marcos, a lo largo de su evangelio, va a demostrar muchos hechos donde Jesucristo demostró a través de su poder que es Dios, que era el Mesías que ellos esperaban. Y aún así la gente endurecía su corazón. Aún así la gente, con todas las evidencias posibles, atribuían a Jesús a otra cosa y querían matarlo, querían apedrearlo y todo lo demás. Sin embargo, la fama de Jesús crecía y se difundía por toda Galilea. Al salir de la sinagoga,
vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ese es el famoso pasaje para indicar que Pedro estaba casado. Lástima que el Papa, sucesor de Pedro, según la línea del catolicismo, todavía sostienen el celibato, cuando el mismo Pedro tenía a su suegra. Enseguida, dice allí, le hablaron de ella. Desde que vieron a Jesús, mira, la suegra de Pedro tiene una fiebre que no se sabe qué es lo que pasa. Entonces él se acercó, versículo 31, y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella le servía. Observen la manera en que Jesús obra, porque fueron demasiada evidencia. En la Biblia, nosotros vamos a ver en la Biblia, en los evangelios, que Jesús hacía milagros de diferentes maneras, hablando, a distancia, pero también aquí, ¿qué hizo Jesús con esta mujer? Dice la Biblia que esta mujer estaba acostada con fiebre, le hablaron de ella, se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente, ¿qué pasó? Le dejó la fiebre y ella le servía. Solamente el Señor Jesucristo podía hacer eso. Imagínense uno de esos maestros, cómo estaba, la envidia lo estaba matando a esa gente. No aguantaban esto. Cuando llegó la noche, versículo 32, luego que el sol se puso, le trajeron, porque pareciera como que ya todo se había concluido ahí. Sanó, según Marcos, en el orden que lleva Marcos, sanó, liberó a un hombre en un espíritu inmundo, sanó a la suegra de Pedro, pero fíjense ahora que se está poniendo interesante esto. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, porque recuerden lo que dice el versículo, que la fama de Jesús se difundía por todas partes, versículo 28. Ahora la gente, todo el mundo está buscando, como siempre pasa. En todo el tiempo, desde que alguien está haciendo algo y desde que dicen que están dando por aquí, esa es la mayor publicidad. En lo que vienen a poner una promoción por las redes sociales, ya está el estadio lleno de gente buscando la ayuda. Yo siempre he dicho que la mejor promoción es la que se transmite de boca en boca. ¿Usted quiere ver algo que se promocione más que un chisme? En eso pudiéramos pasar el día entero. Pero no hay una cosa que se propague más rápido que un chisme. Y en el caso de Jesús, la gente estaba buscando, si cabe decirlo, como hoy día se usa mucho esta frase, desvirtuando del propósito de Dios, la gente estaba buscando allí su milagro. Y miren lo que pasó aquí. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera, no pocos, muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cállense, porque él sabía lo que no eran, todavía no había llegado el momento para que eso se revelara. Jesús lo tapaba la boca, en pocas palabras. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Al final, el capítulo 1 termina con la sanación de un leproso. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Ven otra manera de Jesús sanar? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó
para testimonio a ellos. Haz lo propio de lo que la ley dice. Yo fui que te sané, pero haz lo propio. Jesús está administrando su tiempo, vamos a decir. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, Jesús había tomado la medida de quedarse fuera y aún así, dice la Biblia, que lo mandaban allá. La fama de Jesús se extendió rápidamente por todas partes. El Evangelio de Marcos, como bien le decimos, hermanos, lo vamos a estar estudiando más detalladamente en los estudios bíblicos, en las competencias y todo lo demás. Pero lo que queremos dejar aquí con esto del capítulo 1 de Marcos es precisamente cómo el Señor inicia su ministerio, cómo tuvo esa oposición del enemigo, cómo se presentaron todas estas situaciones donde Jesús pudo manifestar su poder. Ahí no había persona a la que Jesús tuviera temor y dijera, yo no lo puedo sanar. Leproso, sanado. Endemoniado, sanado. Mujer con fiebre, sanada. Y de toda clase de enfermedades. Solamente lo hace el que tiene el poder absoluto. Hoy en día ustedes ven personas que quizás sus campañas sean noche de milagro y debajo, si es que cabe mencionarlo, y de salvación, que ni se vea. Pero Jesús no hacía esto como un show. Jesús no hacía esto simplemente por hacerlo. Jesús estaba cumpliendo su palabra y Marcos se encarga de mostrar cada uno de esos eventos donde su poder quedó demostrado. Y yo quiero decirle algo, mis amados. El mismo Jesús que estuvo en ese tiempo y que hizo todas estas cosas es el mismo Dios que nosotros adoramos. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que estés viviendo en este momento, si es la voluntad de Dios, Él te va a ayudar en tu salud, Él te va a ayudar en tu condición, solamente Dios lo sabe. Pero recuerda esto, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué cosa tan grande pueda estar viviendo que Dios no pueda obrar en tu favor? Dios, a través de la persona de Jesucristo, nos quiere demostrar que Él cumple sus palabras. Y lo que Dios hizo en ese ministerio terrenal de Jesucristo fue el inicio de toda una vida de sacrificio hasta llegar a la muerte. No todo fue color de rosa, pero si hay algo que Jesucristo hizo, o todo lo que Jesucristo hizo, fue por cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte, ahí donde tú estás, ¿qué vas a hacer con la evidencia clara de que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar, hermanos. Dios, amado Padre, te damos las gracias porque tú has sido bueno, Señor. Y nosotros delante de ti a esta hora queremos una vez más rogarte que nos ayudes cada día a poder reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Ten misericordia